Muy, pero muy buenas noches, estimados estudiantes. Bendiciones del Todopoderoso. ¿Cómo me les va? Buenas noches, Gregorio. Buenas noches, Alexander y Rubí. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal? Dios le bendiga, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias a Dios, Pastor Gregorio Lenis. Gracias al Señor. Bien. Gloria a ¿Cómo Dios. le ha ido a usted? Pues hermano, bien, gracias al Señor, laborando y sirviéndole a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Qué bueno, sí. Qué bueno, de verdad, me alegra muchísimo. Ahora estamos comenzando por aquí. Ya varios alumnos me han escrito que están algunos en labores ministeriales. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Lo importante es que aquí estamos dejando la clase grabada y que si están teniendo inconvenientes de pronto para la clase grabada, pues nomás es pedirla que nosotros vamos y la traemos de donde se nos haya escondido. Siervo, ¿usted la va a enviar a Classroom también? Sí, claro que sí. Al Classroom nos podemos acercar al Classroom, que ahí está la clase bien organizada. Sí, Claro que porque yo sí. la vi ahorita Classroom, pero no me han llegado las clases. Pero sería que estás en el Classroom de apologética. Tenemos que revisar a ver si de pronto entraste Ahorita tengo a el ese Classroom, Classroom. el antiguo, el de homilética, el de audiencia Ah, no, entonces de no has María. entrado, hermano. Tengo Ahora que le abrir voy a mandar el link. otro. Sí, aquí hay que entrar en otro link de nueva clase. Ok, entonces, para que me haga el grande favor, entonces. Sí, señor, listo, mi Ok, hermano. gracias. Entonces, con mucho gusto, ahora le enviamos. Buenas noches, Pastora Ruth Morales, bendiciones. Amén, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. Amén, amén, sierva de Dios, qué bueno que estés por aquí. Amén. Pastor, mire que yo quise ver la clase del sábado Sí. y entré a Classroom y no pude. Dice que hay un error. O sea, me envía a YouTube y me dice que hay un error. ¿Que hay un error en YouTube? Ah, bueno, mire, eso está bien para nosotros corregir. A veces pasa, a veces pasa. Y como nosotros sí estamos en el Classroom autorizado, de Ujú. pronto a nosotros no se nos ve esa falla. Sí, de pronto Mm, nosotros, pero de pronto para los alumnos que tienen el acceso más restringido, a veces pasa. Listo, perfecto. sí, Entonces vamos a entrar a ver esos detalles. Y gracias, sí, sierva de pastor. Dios, por Sí, pastor. Sí, gracias, sí. Gracias, mi con pastor. mucho gusto. Vale, perfecto. También está por aquí nuestro hermano Pastor Alexander Carvajal. Buenas noches. Pastor Alexander, Pastor y a bendiciones. todos los compañeros, Dios les bendiga. Amén, amén. Bendiciones, siervo de Dios. ¿Cómo me le va? Dios les Bueno, bendiga a aquí estamos. todos. Sierva de Dios le Dios, bendiga, Rubí, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? Dios bendiga a todos los hermanos. Dios les bendiga grandemente. Amén. Hermano Alexander, bendiciones, muchas gracias. Bueno, parece que los hermanos van viajando, ¿no? Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús, Adrián, bendiciones. ¿Cómo me le va, mi hermano? Mis amados hermanos, Dios Aló. me bendiga. ¿Cómo han estado? Bien, 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 siervo de Dios, gracias al Señor. Por Aquí acá me reporto. trabajando. Sí, señor. Haciendo reporte. Amén. Bienvenido, hermano. Bienvenida, hermana Paola, también. Buenas noches, hermana Paola. Bienvenida. El Señor Todopoderoso le bendiga enormemente. Amén, pastor. Dios les bendiga. Amén, siervo de Dios. Qué bueno que estés por aquí. Bueno, algunos hermanos, eso es cuestión de labores y ministeriales también, a veces no están por allí. Pero entonces, muy pendiente del Classroom, si pasa como precisamente me dice la pastora Ruth, que le falló la clase a la hora de querer verla. Entonces vamos a orar a nuestro Padre Celestial y vamos a aprovechar porque este tiempo pasa muy rápido. Este tiempo pasa muy rápido y definitivamente hay detalles que nosotros debemos detenernos un poco para que los avances no sean avances con vacíos, porque cuando esto pasa, cuando estamos más adelante, decimos, pero ¿qué es esto?
Entonces debemos devolvernos, aunque yo no tengo ningún problema en hacerlo, retomar para que esas coyunturas argumentales pues realmente hagan puente con la coherencia de nuestro pensamiento, de nuestro aprendizaje. Entonces, todo esto es importantísimo. Entonces vamos a orar a nuestro Padre Celestial y ya nos vamos a tomar una fotito de evidencia y vamos a seguir este proceso. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento. Soberano y eterno Dios, delante de ti nos encontramos hoy dándote primeramente gracias. Gracias por la vida, la salud, el pan de cada día, el aire que respiramos. Gracias por bendecirnos en todos estos propósitos a los cuales tú nos has llamado, nos has dirigido, Señor, y nos has puesto esta responsabilidad, Padre, responder frente a toda esta formación, Señor, a todo este aprendizaje que es agradable primero a tu presencia y que es importante para dar un servicio, Señor, a ti, a la sociedad, un servicio que realmente, Señor, esté bien direccionado. Señor, gracias por permitirnos estar en esta noche. Gracias por permitirle a los pastores, hermanos, hermanas, ministros, llegar a esta plataforma para continuar con este proceso, Señor, de impartir la clase para fundamentos, Señor, y conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Si es posible, vamos a encender camarita. Buenas noches, Daisy. Llegó Daisy también hoy. Qué bendición. Qué Buenas bueno. noches, pastor. Bendiciones, Daisy. Qué gusto tenerte acá nuevamente. Qué bueno que Dios te haya permitido estar por aquí. Listo, entonces vamos organizando. No sé quién más puede encender camaritas y vamos a tomarnos una foto. ¿Vale? Listo. 1, 2 y 3. No me vayan a echar la culpa de que la fotito no, el pastor sí se acomoda para la foto y a nosotros no nos dejan acomodar. Listo, perfecto. Porque es que el que toma la foto siempre se preocupa que él quede bien, ¿no? Como es el dueño de la foto, entonces, pero no, Dios me guarde. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi pastor Alexander Carvajal, me gustaría, por favor, mi pastor de entrada, si es posible, que me buscaras esta cita de Romanos capítulo 1 en el verso 19 y 20, pastor Alexander. Ah, se me fue el pastor. Vamos a ver si está por allí. Los confirmo. Es entonces Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, y lo tengamos allí para el propósito de esta diapositiva. Entonces, ¿me confirma, pastor Alexander? Ah, sí, ya abrió el micrófono. Ya le busco. Vale, entonces no te preocupes en leerlo inmediatamente porque es para el propósito de esta diapositiva. Listo, perfecto. Listo. Vale, mi pastor, muchas gracias. Yo le doy aviso para cuando necesitemos tu lectura. Amén, amén. Amén, gracias, mi pastor. Entonces, bueno, estuvimos por aquí dando una vueltica en las enseñanzas y estuvimos hablando acerca de lo importante que es el cristianismo, ¿no? Y empezamos a deducir argumentalmente que el cristianismo es una grande comunidad compuesta, pues valga la redundancia, por personas convertidas, por cristianos. Hablamos de lo importante de ser cristiano como tal, convertido, no solamente convencido. Y como estos temas son tan sensibles, realmente, pero tan reales, pues yo siempre trato de manejar estos temas de una manera cristocéntrica, entendiendo que cada uno de nosotros hemos asimilado la presencia de Dios, bueno, como Él nos la ha permitido. Pero lo que yo siempre tengo en cuenta es que estos temas nos ayudan a defender las posiciones de fe, pero también nos ayuda a revisar nuestra propia fe. Y yo les comentaba a ustedes en una clase que hay momentos, yo también me siento confrontado como docente de la materia y de muchas materias,
me siento confrontado a la hora de impartir los contenidos, porque hay momentos estoy enseñando de una verdad y me acuerdo y digo yo, ay, pero ¿será que yo también estoy viviendo esta verdad de esta manera o solo la estoy enseñando? Entonces, el hecho de que la apologética, que es la defensa del evangelio, me enseñe, también de alguna manera permite que seamos redarguidos y que seamos confrontados, pues esa es la gran idea. Hablamos de lo importante que es superar todos aquellos conflictos que se presentan dentro de la comunidad cristiana, eh, y empezar un proceso de crecimiento, salir de un poco de aquellos dogmas religiosos que hemos aprendido de muchas personas, que aprendimos de pastores hermanos que le han servido a Dios de todo corazón, porque es que a veces aprendemos cosas de algunos argumentos de pastores que han aprendido de otros pastores y son muy ungidos. Y créame, hermano, que no hay ninguna malicia en ellos. Simplemente que a veces nosotros repetimos lo que otros dicen y no hacemos como los hermanos de Berea, que Pablo les fue a predicar y ellos tomaron la Biblia que tenían para aquel tiempo, que era la Septuaginta ya, y empezaron a buscar a ver si lo que Pablo estaba predicando era cierto. No está mal que nosotros revisemos lo que se predica y mucho más lo que predicamos. ¿Por qué razón? Porque esto no es con un sentido de persecución a los ministros de Dios, sino que esto evita que nosotros muchas veces lleguemos a repetir, como le decía, argumentos que pues tampoco nos están quitando la salvación, pero no son verdades bíblicas, son frases que se han repetido de tiempo en tiempo durante el crecimiento del Evangelio, pero que realmente no tienen que ver con la palabra de Dios. Yo no le puedo decir a usted esto se le va a quitar la salvación, ¿no? La vez pasada la pastora Ruth me hizo una pregunta que me gustó muchísimo y fue acerca de la oración de fe. Dice que bíblicamente no existe la oración de fe, pero la oración de fe, entonces para que se tenga mayormente presente, llámese mejor la oración del arrepentimiento, la oración del arrepentimiento. Y aunque no vamos a entrar en controversia, pero si alguien me dice, no, es que la oración de fe no es bíblica, yo no le puedo refutar realmente, pero si yo le digo que es una oración de arrepentimiento, le digo que el arrepentimiento sí es bíblico. Entonces, en ocasiones hay que saber manejar esas tensiones y reorganizar nuestro conocimiento. Por eso es que es muy bueno sentarse a escuchar y seguir pautas y revisarlas, no solamente sentarnos a escuchar. Vimos que se anunció la clase anterior que estaríamos hablando de pruebas lógicas, razonables de que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que la Biblia es verdadera. Pero vamos en un paso a paso, que si no llegamos hoy a mover estos contenidos, pues no tengamos de pronto ansiedad por esto. Vamos con paso lento, pero paso firme. Entonces, estamos ya en la fase 3, bendito Dios, y tiene un título que es bastante jocoso. Dice, pistas o despistados. Pero hay algo ya que es muy serio, que dice pruebas de que Dios existe. Pruebas de que Dios existe. Entonces, por eso estamos trayendo el versículo de Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, que la lección nos dice que es importante que lo aprendamos de memoria. Entonces, dice acá, la lección de hoy, vamos a hablar de Romanos capítulo 1, 19 y 20 de esta diapositiva. Y dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente.
Él mismo se ha revelado. Entonces, en la clase anterior estuvimos hablando que si las verdades son verdades como tal, pues entonces deben ser conocidas. Si algo es verdad, yo puedo conocer de esa verdad. Y si Dios es real y es una verdad absoluta, hablamos de la verdad absoluta que es incambiable y hablamos de la verdad relativa que es cambiable. Y yo les colocaba un ejemplo, no si no en la anterior o las anteriores clases. Ya, por ejemplo, yo puedo hablar de una verdad relativa y una verdad relativa es, hermano, nos vemos hoy en sala a las 7 de la noche, pero que si de pronto la luz me jugó una mala pasada y no llegó la luz, se fue el internet, hubo cualquier falla, también en las herramientas o aplicaciones, pues entonces yo quizás puedo quedar como mentiroso por no llegar a las 7 de la noche al ingreso de la plataforma. Pero decíamos, si era una verdad, comenzó siendo una verdad porque yo sí quería, tenía toda la disposición, pero los medios no me lo permitieron. ¿Qué significa esto? Que Dios no tiene verdades cambiantes. Él es absoluto, así es santo porque soy santo, y si Él dice que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que es inmutable, que se llaman los atributos de Cristo, ¿cierto? Que es todopoderoso. Eso no es que vaya a cambiar más adelante, no, el Señor era todopoderoso, pero ahora es medio poderoso. No, eso no cambia. La verdad es aquí, debajo de, del sol, entre dos hombres, pueden ser cambiantes, pero la verdad de Dios no es cambiante. Entonces, habla acá, la diapositiva dice, Él se ha revelado, y hablamos de lo que significa una revelación general y una revelación especial. Yo les comenté con anterioridad que la revelación general es todo lo que naturalmente existe, el ecosistema, todo lo que no necesitó insumos materiales para la creación. Hablamos de que solamente Dios eh, puede tener el título de creador, porque cuando nosotros escuchamos por allí que les presentamos el creador de Facebook, nosotros podríamos decir, no, no fue un creador, fue quizás un inventor porque utilizó materiales que ya existían, software, insumos que ya existían, y el hecho de que ya existiera algo con lo que él colocó en funcionamiento, ese invento, esa prueba, pues ya no es creador, ¿sí? Puede ser un inventor, puede ser un hacedor, pero un creador eh, solo se le atribuye a Dios porque Él creó de la nada, de lo que no existía realmente. Entonces, cuando vemos la revelación general, pues todo lo que tiene que ver con el ecosistema y todo lo que existe naturalmente, esa es una revelación general y nadie ha encontrado realmente eh, una prueba razonable que diga lo contrario. Por ejemplo, algunos dicen, no, no es que la naturaleza es perfecta, eso la naturaleza existió. Caramba, Dios hizo la naturaleza. No, pero es que la naturaleza es perfecta, Dios la hizo perfecta. Pero si yo le pudiera decir que la naturaleza también es cambiante, entonces no le puedo decir que exactamente ya es perfecta, porque a veces cuando es ya en tiempos de hacer frío ya hace calor y en tiempo de hacer verano están los inviernos. Entonces, aún en la naturaleza hay cosas cambiables, pero podemos decir que hay una impecabilidad y perfección en la naturaleza, porque no es solamente la madre naturaleza, porque las personas que dicen madre naturaleza lo dicen con un propósito que va más allá de, de darle la gloria a Dios, sino debe decir que es la naturaleza que existió, la que hizo, la que nos bendice, la que nos da, la que se mueve, y dejan a Dios fuera de la ecuación. Entonces, no hay una excusa, no hay una excusa que busquemos, o mejor, que la gente busque excusas que otras personas
busquen excusas porque están muy asustados de que la realidad de Dios cada día se hace más fuerte, es otro tema. Entonces, vamos a leer, por favor, Pastor Alexander Carvajal, Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, para darle figura a lo que hoy estamos aquí ya explicando. Adelante. Amén, amén. Pone la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Señor. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Siga leyendo, Pastor, un poquito. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Perfecto. Listo, mi pastor. Hasta ahí está bien. Mire lo que nos está diciendo el verso 19 y 20, y hay una explicación. Dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo lo ha revelado. Haciendo una paráfrasis, haciendo una explicación, interpretación del versículo mejor. Dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, nosotros sí fuimos creados para reconocer a Dios, pero que otras personas no quieran reconocerlo por ciertas situaciones que se pueden presentar en su vida, ese es otro argumento que no tiene que ver con la existencia de Dios, porque aunque alguien diga Dios no existe, no por esto Dios va a dejar de existir. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase hoy? Presentar pruebas razonables de que Dios existe. Razonables. No hablo de algo científico. Cuando hablo de razonables, hablo de la coherencia de la razón, del raciocinio, del pensamiento, de la lógica también. Bendito Dios, porque la Biblia lo dice todo. La Biblia es un libro abierto, es una carta abierta de quién es Dios, cuál es su propósito y el plan con cada uno de nosotros, con la humanidad. Pero cuando hablo de la razón, entonces vamos a entrar a pensar un poquito, porque hay personas que nos van a hablar de la lógica. Es lógico que si Dios existe, pues se apareciera. ¿Dónde está? Lógicas como esta, raciocinios malintencionados como esta. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera pregunta. ¿Qué tuviste para desayunar esta mañana? Por ejemplo, yo le pregunto al pastor Alexander, estamos interactuando, Alexander Carvajal, ¿qué desayunaste esta mañana? Pues la verdad, pues un caldo de costilla. Caldo de costilla. ¿Qué evidencias tiene de que usted haya haya desayunado caldo de costilla? ¿Qué evidencia tiene hoy? El componente prácticamente del caldo, la papa, la Sí. carne, Pero se ¿cómo puede ver. sabemos nosotros que usted sí comió caldo de costilla? Bueno, entonces vamos a comer, ya vamos a empezar a incomodarnos, ¿no, pastor? Listo. Entonces, muchas gracias, pastor. Vamos desarrollando la clase, vamos a interactuar entonces. ¿Puede demostrarlo? Bueno, sí, tal vez el pastor ahorita dice, bueno, pues no me tomé una foto, no tengo un pedazo del palo de costilla, ¿no? Del hueso de la costilla para decirle aquí estoy. Por cosas como estas, tan sencillas, hay personas que dicen, no, pues para mí Dios no existe. Pero decir que Dios no existe es algo que no tiene un sustento
razonable. Por ejemplo, la primera pregunta, la única pregunta, la pregunta madre que tienen los ateos es: si Dios existe, ¿quién hizo a Dios? Comenzando por allí, y quizás pasan a otra pregunta, que es: si Dios existe, ¿por qué no se ha mostrado? ¿Por qué no se muestra? ¿Quién ha visto a Dios? Entonces, querer condicionar a un Dios inmutable, todopoderoso, a un Dios omnisciente, tratar de sostener científicamente una prueba o racionalmente una prueba de su existencia es algo con lo que no se puede manipular a Dios. Es algo con lo que no se puede manipular a Dios. Porque Dios nos ha hablado que existe una fe. Y Él dice claramente que quien se acerca a Él crea que le hay. Entonces se necesita como tal una fe para llegar al conocimiento de Dios. Y muchas personas o muchos de nosotros se nos ha desarrollado o se desarrolló nuestra fe a través de varios sucesos. Por ejemplo, situaciones difíciles que fueron pérdida de un familiar, quizás pérdida de la esposa, más hablando de separación, pérdida del hijo, de pronto porque los hijos tuvieron una situación difícil, no precisamente la muerte, pero muchas veces, pues, cuando un hijo se nos va a la calle y se nos convierte en una situación difícil, a veces uno dice, pues, tengo mi hijo perdido, no porque no sepas dónde está, sino que ese mundo de, ya sea de la droga, alcoholismo, lo que haya sido, de la problemática social, lo enajenó y le quitó la oportunidad de hacer uso de razón frente a la situación y salir de ello. Entonces, es por esta razón que uno dice, se perdió, lo tengo perdido en el alcohol o en alguno de los vicios que se encuentran, pero nosotros siempre decimos, pero hay un Dios todopoderoso que lo hará entrar en razón. Entonces, cuando alguien dice que Dios no existe, para que se diga que Dios no existe, debemos tener mucho más que un argumento. Para decir que Dios no existe, prácticamente tenemos que tomar una postura de Dios, porque Dios, que lo sabe todo, que lo conoce todo, solo Él puede decir lo invisible que existe y lo que no existe. Por ejemplo, si una persona dice que Dios no existe, entonces debe ser una persona que tiene un conocimiento que va más allá de los argumentos, y esto lo llevaría entonces a ser Dios. A ser Dios entonces, porque si tiene tanto conocimiento como para decir que Dios existe, siendo un simple mortal, un simple humano, entonces no hay ninguna posibilidad de que este raciocinio tenga una coherencia y realmente a esto se le pueda validar, o este pensamiento se le pueda validar como una verdad. O sea, es una situación tan comprometedora que aquí el argumento dice es ridículo. Pensar, decir que Dios no existe cuando nuestro pensamiento y nuestras capacidades son finitas, no infinitas como Dios. Y para decir que Dios no existe, entonces debemos tener un conocimiento pleno, un conocimiento absoluto de lo que va más allá del alma y del espíritu. Entonces, si la posibilidad para ellos es que Dios no existe, si la posibilidad es que Dios no existe y que ellos piden que le probemos que Dios existe, ellos no podrían probarnos que no existe. Si ellos me dicen, pruébeme que Dios existe, entonces yo simplemente le podría contestar, pruébeme usted que no existe. Entonces, si él me dice, no, yo no le puedo probar que no existe, yo le podría probar que Dios existe. ¿Por qué razón? Mire todo lo creado. Mire todo lo creado.
de la manera como se ha dado, de la manera como la naturaleza se mueve, esto es algo que no viene por la mano de hombre. Esto se llama la causalidad, que hubo una causa y esa causa es Dios. O sea que por causa de Dios es que esto se está moviendo. Si no fuera por Dios, no existiera. Porque nuevamente les digo, no se puede decir que esto salió de la nada, porque son ellos mismos los que racionalmente tienen una ley y científicamente tienen una ley donde dice que nada puede nacer de la nada. Entonces, si de la nada no nace nada, ¿por qué existe esto? Entonces, esto existe simplemente porque Dios lo creó. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que hay personas que nos atacan con argumentos muy antiguos, argumentos que no tienen solidez, pero finalmente o lamentablemente nosotros a veces no tenemos nada que decir, porque realmente yo no estoy en la obligación de probarle a Dios, o mejor, de probarle a alguien que Dios existe. Si hay alguna obligación y a la cual Dios no me obliga, sino que me llama, me hace responsable, sí, es el de predicar la palabra, es del de enseñar la palabra, es del de orar por las personas, es del de pastorear las personas y que en ese proceso se desarrolle una fe y el pastoreo que le hacemos lo lleve a tener una conexión directa con Dios y que no dependa solo de mi oración, sino de la oración y de la relación que ellos ya tienen con el Señor. Entonces, es bastante ridículo decir que Dios no existe. ¿Por qué razón? Porque tendríamos que tener mucho conocimiento y no un conocimiento natural, sino un conocimiento divino para poder decir tales cosas. Y si alguien dice que tiene un conocimiento divino, inmediatamente deja de ser humano para pasar a ser Dios y ahí sí ya se complica la situación aún más, porque nadie puede decir en un momento que él es Dios, al menos que no esté conectado con la religión de los mormones, donde nos hablan donde ellos hablan que las personas somos semidioses por las capacidades que tenemos y olvidan que realmente lo que somos hechos es a imagen y semejanza de él, en cualidades, en capacidades. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el primer contraste, la primera diferencia con la persona que dice Dios no existe. Ah, pero que usted dice, yo le voy a tomar la Biblia y le voy a hablar por la palabra de Dios. Pues es precisamente eso lo que ellos están obviando, le están diciendo, dejemos a un lado la Biblia y pruébeme que Dios existe. ¿O quién lo ha visto? Porque si nosotros le damos evidencias de que Dios existe, como la creación, como el cambio en nuestras vidas, como lo que ha pasado en multitudes de personas a nivel mundial que hoy son cristianos, ellos no quieren estas evidencias. Ellos quieren es pruebas de que Él es real. Y para que alguien entienda la realidad de Dios, tiene que despojarse de su pensamiento malintencionado. Primero que todo, bajarse de esa nube de ego que maneja y de esa incredulidad para lograr entender esa existencia de Dios. Dice, ya que la posibilidad de que Dios existe es verdad y es razonable, dice que un poco de la verdad sobre Dios puede ser conocido. Entonces, es razonable que hay pruebas de que Dios existe realmente. Claro que sí. Dice, pero antes de ver las pruebas que Dios existe, debemos recordar este punto importante. No es posible demostrar a Dios científicamente. ¿Pero por qué? Porque Dios no está sujeto a lo natural. Y como Dios no está sujeto a lo natural, no podemos hacer una prueba de ADN, en este caso. No podemos hacer una prueba de laboratorio. No está sujeto.
única oportunidad que se tuvo fue cuando vino Jesucristo y se hizo hombre. Pero recordemos que allí se movieron dos naturalezas, la humana y la divina, que como hombre lloró, se estremeció en espíritu, tuvo hambre, tuvo sed, pero como ser divino, como Dios, caminó por encima de las aguas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que entender de que hay evidencias razonables, evidencias científicas. Lo que no hay es una manera de probar su ADN, de probar su naturaleza como tal, para que otras personas digan, caramba, Dios sí existe porque aquí está su sangre, porque aquí está su, digamos, parte de su cuerpo. No, porque no está sujeto. Y Dios no es manipulable de esa manera. Dios no cae en ese juego de humanos de que pruébeme, de que tráigame aquí. Si no lo veo, no lo creo. Él no cae en estos juegos. Caramba, Él es Dios, mis amados hermanos. Él es Dios y el saber de que Él es Dios conoce la intención de cada corazón y sabe cuál es la finalidad de aquellos que no le creen. Estamos hablando precisamente hoy de algo muy importante, las pruebas de que Dios existe. Y vamos para allá. Entonces, no sé si quedó claro decir que no hay una prueba de ADN de que científicamente se pueda demostrar a Dios, pero en la manera razonable y en lo que existe, sí hay prueba de que aquello no se hizo por manos de Él. Si cualquier pregunta, con mucho gusto yo estoy aquí ya en disposición. Estamos hablando precisamente de la existencia de Dios. ¿Alguna pregunta? Frente al comentario, de pronto una explicación más. Aquí estoy para servirles. Si de pronto alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. No dejemos avanzar sin dejar claridad de lo que tenemos. Estamos hablando de las pruebas de que Dios existe. Entonces, en un momento aquí pareciera que alguien estuviera diciendo, bueno, pero ¿hay pruebas o no hay pruebas? ¿De qué pruebas estamos hablando? De las pruebas que estamos hablando son de las evidencias de lo que ha sido creado, de lo que hoy tenemos, de nuestro propio funcionamiento como persona natural y del cambio de nuestra vida como tal, del cambio del trasfondo de vida. Pasar de una vida destruida, sin fe, a una vida organizada y que el mundo entero ha sido tocado por la palabra de Dios, son pruebas y evidencias, más no algo científico que diga por este ADN, por esta piel, por este hueso, Dios existe, porque Él no está sujeto a tales cosas. No sé si Daisy tenía una pregunta o quién era que Sí, tenía. pastor, tengo una preguntita. Es Sí, que mire que ahorita, o sea, bíblicamente, aparte del texto bíblico que leyeron ahorita que fue Romanos, ¿sí? sí, ¿Con sí. qué más texto bíblico se podría Sustentar. Pastor, sustentar sí que la existencia de Dios? Bueno, hay muchos versos bíblicos que los vamos a ir viendo aquí, precisamente Daisy. Ya vamos a tomar otro y otro, pero hay muchos versos bíblicos que lo podemos traer a colación. Y si quieres, yo te puedo mandar los que tenga aquí disponibles. ¿Qué te parece? Vale, gracias, pastor. Vale, vale. Listo, perfecto. No sé si alguien me había dicho algo así Pastor, por el estilo. Sí, pastor, ahí Alexander, donde, cuéntame. sí, pastor, lo que usted está hablando es donde se cumple la palabra que dice en 1 Corintios 2:14 que para el hombre natural las cosas de Dios son locura.
y no las puede entender porque se han de discernir Son los... espiritualmente. Entonces, vemos que pues uno habla con un hermano espiritual, pues uno se entiende, pero una persona dice, uy, usted me está hablando, un hombre natural dice, ¿cómo así que arrebatamiento? ¿Cómo así que, bueno, todas Sí, las, lo que el Señor tiene para nosotros? exactamente. Entonces, pues ese es Para la un iglesia texto, como tal, sí, ¿no? sí, sí, señor, para la iglesia. Entonces, pues ese es el, porque el hombre natural no puede dimensionar la grandeza, porque todo se discierne espiritualmente y se revela espiritualmente lo de Dios. Sí. Y aunque hay una revelación natural, Alexander, de que hay una revelación natural que es lo que existe y nosotros mismos, que somos hechos imagen y semejanza, pues el hecho de estar en el plano natural aquí, al lado de ellos, pues van a decir, no, hombre, usted es igual que yo, usted nació de una madre, no tiene principio esto ni fin lo que me estás diciendo. Entonces, finalmente habrán personas que no van a creer, pero ¿sabes cuál es lo importante? Tener claro nosotros todos estos argumentos, porque algún día alguien nos va a confrontar. Y aunque no debemos quedarnos a perder mucho tiempo con estas personas porque cabe la posibilidad, pues sí debemos tener claro de qué nos están hablando y si hay un espacio para poder debatir, lo hacemos y si no, lo dejamos de ese tamaño. Entonces, eh, bueno, quedo comprometido con Daisy de mandarle más versículos bíblicos, Daisy, acerca de la existencia de Dios. Muchas gracias, Alexander. No sé si alguien tiene eh, alguna pregunta. Listo, perfecto. Estamos hablando de pruebas de que Dios existe. Esto es muy importante. Veamos aquí en la fase 3. ¿Cuáles serían las mejores pruebas de que Dios existe? Eh, por ejemplo, testimonios de testigos oculares. Veamos, testimonio de testigos oculares. Entonces, vamos a ver por aquí. Y Daisy, aquí hay otros versículos que son importantísimos de la prueba de que Dios existe. Y tengo aquí Éxodo capítulo 19, Daisy, del verso 16 al 19. Entonces, voy a comenzar por el verso 16 en la lectura. Dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta cada vez era más fuerte. Habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Perfecto. Dios habló y sigue. Ya para el verso 20 del 1 al 3, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavos. No tengas a otros dioses además de mí. Entonces, si vemos una prueba, o si queremos ver la prueba de la existencia de Dios, de algo tan grande, levantemos nuestras miradas y veamos el firmamento. Veamos lo hermosas que son las estrellas. Y cuando yo digo pruebas de que Dios existe, es más fácil hablar con quien conoce de la palabra de Dios. ¿Con quién conoce de la palabra de Dios? Pero hablar con quien no conoce y que tenga un corazón mal intencionado, porque hay personas que quieren saber, hay personas que quieren entender y preguntan, pero con un espíritu dócil, queriendo que de verdad le expliquen y él quiere entender realmente lo que es Dios, lo que es su palabra.
pero cuando hablamos con un corazón malintencionado, pues allí tenemos una confrontación muy fuerte porque o estamos hablando con alguien que está en una incredulidad muy grande, en una rebeldía muy grande, o simplemente en alguien que está asustado por saber de que Dios existe y que le va a pedir cuentas en cualquier momento. Entonces, si vemos aquí, de las pruebas grandes, vemos lo que la naturaleza nos muestra, lo que el cielo, lo que el firmamento nos está mostrando. Pero sigamos. Entonces, aquí tenemos los truenos y los relámpagos, las tensas nubes, el humo, el temblor violento de la montaña, la trompeta fuerte. Todo esto atestigua de la existencia de Dios. Todo esto atestiguó frente a todo este público. ¿Y quién era este público? Nada más y nada menos que el pueblo de Israel, que salía de Egipto y estaba llegando al monte Sinai para recibir las directrices de Dios. Entonces, Israel es el pueblo que tuvo la oportunidad de ver, de moverse en eventos donde Dios profundamente se manifestó. Columna de nube, columna de fuego y otros eventos que podemos encontrar en la palabra de Dios, por los cuales nosotros también creemos de la existencia de Dios. Estamos hablando entonces precisamente de el texto que con anterioridad estuvimos leyendo, Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, viendo algo aquí que dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se ha revelado, porque desde la creación del mundo, las casualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó. No hay excusa. Esto fue lo que vimos con anterioridad. No hay ninguna excusa realmente. ¿Qué significa esto? Basándonos en que, aunque las personas en un momento quieran dejar la existencia de Dios a un lado, porque de pronto dicen, nadie me lo explicó como yo quería. Nadie me mostró realmente a Dios como yo quería que me mostraran, como yo creía que debería ser. Es por esta razón que debe existir una fe. Es pues la fe, la convicción. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que se espera. ¿Qué más es? La Vamos certeza a de lo ver. que se espera y la convicción de ¿Qué lo que más no es? se ve. La convicción de lo que nos... La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que Se espera. se espera. Entonces, viendo todo este proceso, no hay un afectamiento para la persona que ha recibido a Cristo en su corazón. El único afectamiento que le puede producir a esta persona es que se aparte de Cristo, es que deje, abandone la palabra de Dios, que se vaya detrás de otros dioses, como el dinero, como la fama, y que desaparezca del plano espiritual. Esa sería una afectación muy fuerte para su vida espiritual, una pérdida realmente de su salvación, pero frente a las pruebas, a las evidencias naturales, nadie va a tener excusa, mi hermano. Nadie va a tener excusa. Porque algo que Dios nos ha dado es esa capacidad de entender. O sea, Dios sí hizo al hombre con una capacidad de percibir a Dios, de saber quién es Dios y de saber de su existencia. El hecho de negarlo no es que no lo sepa, es una conspiración, es una rebeldía frente a la existencia de Dios. No es nada más. No sé si han surgido algunas preguntas. Si alguien tiene preguntas aquí frente a lo que estamos viendo, con mucho gusto.
Creo que lo hemos masticado lo más que se ha podido. Vamos paso a paso y poco a poco, pero la idea es que podamos llegar a un consenso final con toda tranquilidad. Julio abrió por aquí su micrófono. Julio, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches. Llegué un poco tarde, pues, pero Sí. quiero como... Y llegó con lentes, Julio. Llegó tarde, pero Sí, con lentes. estaba por allí en unas conferencias y llegué un poquito tarde. Pero bueno, quiero argumentar algo y de lo que he entendido y usted me dicen si está bien o no, porque he llegado un poquito tarde. De acuerdo al tema que estamos hablando de la existencia de Dios, pues una cuestión, es un tema bastante difícil, espinoso, donde se han metido muchas cosas como pruebas científicas, pruebas empíricas, donde hay muchos argumentos racionales, filosóficos, interpretaciones de evidencias del mundo natural, mundo personal, y muchas líneas de argumentación, entre las cuales pues está argumentos donde la idea dice que la existencia de Dios tiene una causa, en lo cual estoy de acuerdo, como es la propia creación del mundo, del universo, como principio, y que una causa que no sea material ni temporal, es decir, Dios, únicamente Dios, principio y fin. Teológicamente, pues se basa en algunos argumentos también complejos, donde hay algunos propósitos que se observan la vida misma, se sugieren cosas sobre la existencia de un creador, de una persona muy inteligente, que no es producto de una mera casualidad, que es un propósito. Y ya metiendo lo que es la razón de la parte un poco más filosófica, se argumenta la capacidad de la razón humana que puede comprender al mundo, pues, pero a través de la existencia de unos valores que nosotros no somos capaces de entender, pero sí podemos trascender algunas realidades. Y principalmente, pues, la parte personal, que también forma parte de la fe, que incluye el mismo testimonio de afirmar experimentado presencias de Dios, divinas de Dios en la vida espiritual, y la existencia también de la convicción personal de que el desarrollo se hace a través de la fe. Entonces, no sé, hago como ese pequeño síntesis de lo que se ha visto y no sé si estoy bien ubicado o de pronto llegué tarde y estoy perdido. No, estamos súper bien, Julio. Estamos súper bien porque precisamente estamos hablando de pruebas o evidencias experimentales, como es el cambio de vida, ¿cierto? En nuestro propósito como tal, el conocimiento de Dios a través de la palabra, la coherencia de la razón, del raciocinio, de lo lógico también, que es importante, y finalmente, pues, científicamente, nosotros no podríamos validar la existencia de Dios, pero por una razón muy importante, porque es que Dios no está sujeto a esa parte natural. Entonces, más la evidencia, Julio, es por lo que existe, por lo que ha pasado, por lo que se ha visto, que a eso se le puede llamar evidencia o prueba, pero no por una parte formal de laboratorio, porque Dios es espíritu. Negarlo es creerse una persona con demasiado conocimiento, con mucha capacidad y casi que un ser divino para poder decir en mi conocimiento Dios no existe. Donde llegamos a la finalidad de que la gente está preocupada realmente por la existencia de Dios, eso, por las cuentas que tenemos que dar. Entonces, los argumentos están muy claros y estamos centrados precisamente en este propósito. Bueno, Julio, muchas gracias por la participación, porque así le vamos dando figura, con otras palabras, a lo que estamos llevando con tanto cuidado en esta clase de apologética. Listo, entonces vamos a aprovechar para tener un recesito, vamos a tomarnos una agüita, un tecito, son las 7:58.
Quiero comentarles también de que ya voy a enviarles diapositiva de lectura, porque es muy importante, y que si algunas personas no han podido ver las clases grabadas, porque parece que algunas clases fallaron, entonces vamos a entrar a recuperar estas clases para que ustedes puedan tener el seguimiento, la coyuntura de lo que vamos llevando, porque sí, no queremos perdernos de este propósito. Entonces, aquí ya tengo 7:59, digamos que son las 8, vamos a entrar a regresar a las 8:08. Vamos a pensar, tomémonos un tinto y traigamos una pregunta, si es preciso, y verá que esto cada día se nos va a colocar mejor. Entonces, ya regresamos, 8:08, ya estaremos nuevamente. Ya volvemos.
Bueno, muy buenas noches de nuevo. Ya estamos por aquí nuevamente en salita. Bendiciones para todos. ¿Me confirman, por favor, si ya se encuentran por aquí? Amén, Amén. amén, amén. Amén, hermano Alexander, Amén, gloria a Jesús, Dios. Alexander Carvajal, no sé quién más. Me confirma que ya está por aquí. Ya terminó el tintico. Amén. Amén. Estamos aquí listos. Gracias. Tengo un grupo de capellanía de Paraguay y yo siempre que les decía, vamos a tomarnos un tintico. Entonces abre un micrófono y me dice uno de los estudiantes y me dice, profe, no diga, vamos a tomarnos un tintico. Digo, bueno, un café. Dice, no, es que un tintico acá es un vino bastante fuerte. Y le dice vino tinte. Ay, mi Dios. Entonces, aquí cuando digo tintico en Colombia, sí nos entendemos claramente. Que por allá donde está Jesús Adrián, yo creo que le dicen que es un negrito, al café con leche un pintado, no sé si eso es así. Ah, Jesús. ¿Cómo le Amén, dicen por amén. allá? Sí, sí, un ¿Sí? tintico. Dame un Un tintico, todo lo pego. negrito, Sí. No, un negrito también. negrito, sí, sí, sí. Yo alguna Pues vez aquí, fui creo que a sí, Armenia. si usted aquí dice vamos a ¿Cómo? tomar un whiskycito, pues ahí sí se pone uno como Se pensativo, complica la siervo. situación. Claro, siervo. Pero no, aquí un tintico, usted no se preocupe por eso que es en todo Colombia, tintico ya Sí, sabemos cuál es. tintico, negrito, cafecito. Bendito Dios. Bueno, Eso es- listo, creo que estamos por acá. Dígame, Jesús. ¿Iba a decir algo? que eso es depende de donde esté, porque por decir aquí en el municipio de Amalfi dice, que deme uno doble. Ya saben que Ah, es ok, todo ok, sí, grande. sí, sí. Ah, bueno, ahí nos vamos acostumbrando en el viaje, ¿no? En el viaje. Listo, perfecto. Vamos a continuar entonces con el proceso. No sé cómo vamos por aquí, si esto les parece bien, si ya lo sabían, bueno, aquí lo tenemos todo. Vamos a hablar un poquito, o vamos a seguir hablando mejor, de las pruebas de que Dios existe. Entonces, bíblicamente, o si preferimos llamarlo teológicamente, porque aquí vamos a hacer una aclaración ya que estamos hablando de estos términos, porque hay personas que me dicen, ¿qué digo exactamente, profe? ¿Teológicamente o bíblicamente? Entonces, hay personas que ven la teología como algo al lado de la Biblia, casi que fuera de la Biblia. Y la teología, mis amados estudiantes, recuerden que es una palabra compuesta. Teos, que significa Dios, y logía, que significa ciencia, o logos, que viene de esta raíz logos, que son argumentos. Eh, Todo lo que tiene que ver con evocar argumentos, presentar sustentos de algo, eso es el logo, y para que sea ciencia, pues se coloca la palabra logía con tilde, pero esa es la raíz. Si vemos aquí, bíblicamente, teológicamente, truenos y relámpagos, humo, eh, temblor, todo lo que aconteció en aquel momento es algo que dejó impactado al pueblo y dejaron unos testigos. Si nos vamos a testigos oculares realmente, pues están los evangelios. Estamos hablando de manera bíblica, teológica, están los evangelios. Porque si vemos, ya nosotros entendemos por qué existen 4 evangelios, ¿cierto? Y que pareciera que todos estuvieran hablando lo mismo. Entonces ya entendimos que Marcos, eh, Mateo, Lucas y Juan tuvieron diferentes públicos. Marcos, a los romanos, Mateo, a los judíos, ¿cierto? Lucas, a los griegos o gentiles, para este caso, porque gentil se le llama,
nacionalmente a quien no es judío. Y Juan, que ya habló a la iglesia. Y entendemos que los tres evangelios sinópticos o que más compactan, que están más cercanos, es Mateo, Marcos y Lucas. Y que Lucas no fue un testigo ocular. Lucas se basó en una investigación acerca de Marcos y Mateo. Entonces, entendiendo todas esas cosas, pues Marcos y Mateo sí vemos testigos oculares y por supuesto Juan. Pero veamos que hubo un investigador, el cual sí estuvo al lado del apóstol Pablo. Siguiendo con el propósito teológico de la existencia del Señor, pruebas importantes, el orden del universo. Cuando hablamos de la madre tierra, madre naturaleza para referirse a la tierra, entonces aquí nos sectorizamos, ¿no? Porque hay varios planetas, hay varias lunas y hay un cosmos. Entonces, ¿en qué nosotros nos apoyamos aquí? Pues que finalmente la perfección de la existencia del cosmos como tal, de los planetas, pues es algo que no tiene una coherencia lógica ni una coherencia, eh, podríamos decirlo, del orden natural en el sentido de que no hay una lógica, como por ejemplo siembro un arbolito y el arbolito nace y me da fruto. Cuando usted mira las leyes naturales, todo se desprende. Por ejemplo, los planetas están orbitando. No hay quien los sostenga, como nosotros naturalmente podemos decir, voy a sostener este vaso. La fuerza de gravedad allí simplemente permite que los planetas estén flotando. No hay una columna como tal que pueda decir, yo sostengo este planeta, o este planeta tiene una raíz de un árbol gigante que lo está sosteniendo. No, nada de esto. La palabra del Señor, la creación de Dios en un orden cósmico, hace que estos planetas se mantengan flotando allí. Hombre, no hay, si hay algún sustento son las leyes la ley de gravedad. Newton y su ley de gravedad. Newton, que era un hombre conocedor de la palabra de Dios y un grande apologista, porque él que hace esta investigación y llega a esta ley de gravedad, lo primero que reconoce es que tiene que existir un ser supremo para esto. Tiene que existir un principio, una causa para esto. Entonces, ahí es donde la Biblia se refleja y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte, al otro día la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Estoy hablando de Salmos, capítulo 19, del 1 al 4, haciendo esta breve explicación. Entonces, mire, sin palabras, sin lenguaje, sin voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. ¿Qué ha hecho Dios? Dios ha plantado a los cielos un pabellón para el sol. Estoy hablando de Salmos 19, del 1 al 4. Ahora, ¿qué pruebas puedes encontrar en el universo de que Dios existe? El orden del universo, el orden cósmico. El universo está lleno de eventos, de acontecimientos, una serie de acontecimientos y eventos que no tienen un sustento. Yo lo dije hace poquito, un sustento científico total. Hay unas leyes que, claro, que explican
buscan a darle un orden a todo esto, pero esa naturaleza divina de Dios sobrepasa todo esto. Es más, Dios le ha permitido a las personas llegar hasta cierto punto. De allí hay mucho más que ni nos imaginamos. Por esto que otro científico trata de corregir la teoría de Newton. Hay otro científico que trata de, y no solamente la trata de corregir, le da grandes avances a esa misma teoría, y este fue el señor Albert Einstein. ¿Qué hizo Albert Einstein? Pues simplemente tomó esta teoría, trató de reorganizar varias cosas después de tantos años y estableció la teoría de la relatividad, casi que una corrección a la teoría de Newton. Le dio avances, pero realmente hubo algún tipo de corrección. Entonces, en eso nos damos cuenta que hay mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Pero el orden del universo es algo que no tiene comparación. No tiene comparación. Como los planetas giran alrededor de las estrellas, las lunas alrededor de los planetas, porque no existe una sola luna. La que nosotros podemos ver, esta, la luna de nosotros. Pero hay otros planetas que tienen 2, 3, 4 lunas. Nosotros tenemos la visible acá, pero fuera de nuestro planeta, en el cosmos, otros planetas tienen varias lunas. Vamos a ver si yo tengo por acá un poquito de esto, pues para tratar de argumentar. Bueno, según este argumento, esta última investigación dice que hay más de 200 lunas en nuestro sistema solar. 200 lunas. Hablando de la nuestra, de las lunas de Júpiter, que tenemos Ganímedes, Calisto, Europa, las lunas de Saturno, Titán, Encelado, Dionis, Rea, Tethys, las lunas de Urano, Titania, Oberón, Umbriel, Ariel, Miranda, las lunas de Neptuno. Y si nos ponemos a mencionar, pues imagínate, hay más de 200 lunas ya descubiertas. ¿Qué les parece? Y este orden no es cualquier orden, es un orden divino dentro de este orden cósmico que se está viendo aquí. ¿Alguna pregunta o algún aporte? Estoy revisando por acá qué otro documento tenemos aquí. Bueno, yo observando el tema de cómo nos demuestra más que todo la Biblia la existencia de Dios. Uno lo primero que le viene a la cabeza es el orden de lo que estamos hablando, del universo, ¿no? Sí. La vida que implica el Creador. Y hay unas cosas muy detalladas también que son como el cumplimiento de las profecías. Eso pues nos hace entender que hay una experimentación de la conciencia de Dios, de su existencia, y la autodeclaración de la Biblia como inspirada, como palabra inspirada por Dios. Entonces si uno pone a mirar esos aspectos, dice, efectivamente esto es una realidad. Y pues en el diseño del universo, la orden y la complejidad con que la vida como el universo se evidencia en cuanto a a un creador muy inteligente. Pues esto hace ver que todos los argumentos que existen frente al tema de la existencia a través de la Biblia, siempre nos va a identificar que esta es una causa que no hay otra que por parte de Dios.
Y, y también hay unos temas arqueológicos que nos han demostrado la existencia de muchos lugares que describe la Biblia. Entonces, todas esas escrituras nos hacen ver que pues la existencia es real, ¿no? Sí, Entonces, y la que da, parte histórica, investigativa, ¿no? correcto, correcto, y eso nos ha de dar pues una fuerza de la credibilidad de la existencia de Dios y de las afirmaciones que nos da la Biblia, inspirada pues por Él, y pues para nosotros los creyentes es una razón fundamental de aceptar la utilidad y contenido de esa parte. Y si uno ve la parte divina de Dios, pues realmente se ha revelado a toda la humanidad a través de su existencia, pues evidenciando todo este sistema que estamos hablando del universo. Y lo que hay es que entender todos estos principios, pues basados básicamente en las afirmaciones y también en la fe. Sí. Y es que, gracias Orlando por el comentario, porque eso nos lleva nuevamente este orden nos lleva eh, racionalmente y coherentemente, lógicamente, a un punto de partida. O sea, debe existir un principio. Es imposible que de la nada exista algo tan organizado, exista algo tan bien ejecutado. Por algo se habla del Señor como un arquitecto precioso, porque es imposible de que no haya una causa, algo que haya emprendido esto, la causalidad. Esa es la ley de la causalidad. Aquí debe existir un principio y que ese principio es Dios. Busquemos por donde busquemos, porque los que están haciendo apología y oposición al trono de Dios, a la creación, se contradicen nada más y nada menos que en la ley de causalidad. Inmediatamente se contradicen. En el Big Bang se contradicen inmediatamente. ¿Por qué razón? Nada existe de la nada. Es una ley eh, racional y científica. Pero de un momento a otro, Stephen Hawking resulta diciendo, no, es que el universo nació porque tuvo que existir, fue espontáneo. Hombre, pero ¿de dónde iba a salir si ellos están quebrantando sus propias leyes cuando están diciendo que nada nace de la nada y como que aquí convenientemente sí, de manera espontánea existió algo? Entonces no hay cómo probar eso, hermano. No hay cómo probarlo. Señor Gregorio, cuéntame. Le cuento que, hombre, yo no sé cómo habrá gente, bueno, dice mi mamá que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Por ahí vamos. Yo no he visto de una explosión, nunca he visto que haya vida. Sí, De comenzando por ninguna, ahí, ¿no? de ninguna explosión, ni las explosiones que hubieron en Cali, ni las que hubieron en Bogotá en el DAS, ni las que hubieron en estos días por allá en Tame, allá por donde usted vive, que se metieron, mandaron esa explosión a Sí, una sí, base militar, una base hubieron fue militar, muertos. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? definitivamente. Y hablaba yo con un profesor de la Universidad Santiago de Cali y él decía que todo esto era por un Big Bang. Profe, pero ¿cómo dígame, de qué explosión sale vida? Ahora, mire, profe, lo que yo le voy a decir a usted, le decía yo al profesor un profesor de física cuántica, le decía yo, profe, mire, dos gemelos, los dos gemelos nunca van a tener las mismas huellas digitales. Cada uno, Imagínate. y eso es una impronta que no la tiene sino cada uno. Sí, señor. Eso es tremendo. Eso Entonces, es perfección. todo aquel que niega a Dios, profe o pastor, todo aquel, y hermanos, todo aquel que niega a Dios es porque tiene un problema paternal. Yo tengo un tío que es disque ateo, entre comillas, pero Sí, él es porque nunca tuvo el papá, no conocía al papá. ¿Sí me entiende? Y todo aquel que niega a Dios es porque tiene un problema paternal. Un problema que como no conoció al papá, no tuvo papá o tuvo problemas con el papá, entonces se ensañan con el Dios de la gloria. Y uno no puede negar lo que no existe. sí.
Bendito sea Dios. ¿Cómo voy a yo a negar a Dios si no existiera? O sea, entonces, si ellos mismos lo están diciendo, yo no, Dios existe, porque yo no puedo negar lo que no existe. Yo no puedo decir Claro, que no claro. existe Dios porque si no existe, no puedo decir que no existe. Entonces, ahí está. Entonces, No, la gente claro. es tremenda. Sí, finalmente, gracias Gregorio por el comentario y nos da pues precisamente el comentario de Gregorio para pensar de que seguimos muy sujetos a lo tangible, a lo que podemos ver y seguimos viviendo más por vista, por nuestros sentidos, que realmente por fe, porque si aún los cristianos tienen dentro de su trasegar un momento de confrontación, que momentos dicen, oiga, ¿y será que yo sí estoy siguiendo algo que es cierto? Aún cristianos, en el proceso de vida que ellos llevan, a veces son confrontados. ¿Y por qué son confrontados? Por estos argumentos. Simplemente por estos argumentos. Por ejemplo, si estamos hablando de la existencia de Dios, Dios es algo que no se puede, que no está sujeto a lo natural y que tiene, hablemos del fruto del Espíritu Santo en nosotros y que el fruto del Espíritu Santo nosotros, todos estos beneficios, nosotros no los podemos colocar a argumentar por medidas, como por ejemplo, dame 1 kilo de amor. Entonces, si no me das 1 kilo de amor, el amor no existe. Dame 1 libra de esperanza. Y si yo no puedo traer la esperanza a una medida racional, entonces no existe la esperanza. Dame 1 milímetro de odio. Bendito Dios, de eso hay mucho. Pero si no podemos sujetarla a las medidas como tal que existen, pues entonces, ¿será que no hay odio? ¿No hay amor? ¿No hay gozo? Regálame 4 libras de amor, de gozo. Dame 1 kilo de paz. Entonces, todos estos beneficios, que es el fruto del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es Dios, porque pertenece a la misma deidad, ¿sí? Pues entonces, si yo no puedo traer a medidas humanas, naturales, científicas, racionales, entonces no existe. Allí hay una prueba de que hay cosas a las cuales yo hago visible y decir, doy amor cuando demuestro ese amor. Y aquí hay algo visible de que Dios existe porque demuestra una naturaleza, demuestra un orden cósmico, demuestra todas estas situaciones donde el humano, por mucho que quisiera intervenir, no lo puede hacer. Lo único que el humano puede intervenir en la naturaleza es dañándola, dañando la capa de ozono. Pero algún beneficio como tal dentro de esa naturaleza de creación, no existe. Bueno, si vemos aquí el orden cósmico, veamos el diseño de la Tierra también. El diseño de la Tierra. Por aquí Proverbios 8, del 25 al 29, dice, nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra. ¿Qué pruebas existe sobre la tierra que nos dicen que Dios existe? Nada más y nada menos lo que Él ha creado con propósito. Veamos las propiedades únicas del agua que hacen la vida posible. Cuando usted va al médico y de pronto hay
insuficiencia renal, cabe la posibilidad que el médico le diga, pero ¿estás tomando agua diariamente? El agua que es inolora, incolora, insabora, pero que aún tiene unas propiedades de vida únicas, únicas, hombre, y que científicamente está comprobado que es más saludable beber agua que beber jugos. Cosas como estas no son para decir, no, el agua nació porque tenía que existir para que pudiéramos bañarnos, limpiarnos y tomar agua. Es muy despectivo y egoísta este pensamiento, este razonamiento. El tamaño de la Tierra permite que nosotros tengamos una atmósfera y el control de la Tierra. Porque no podemos decir, hombre, dejemos de criar, de hacer hijos, de procrear hijos, porque se nos va a caer la Tierra. O la Tierra no va a soportar con nosotros. Eso ya está controlado. Hay una eliminación del humano, porque vivimos un proceso como el de las plantas, nace, crece, se reproduce y muere. Y aunque la Tierra tiene superpoblación, el problema no ha sido de la superpoblación como tal, de que haya mucha gente. El problema ha sido del mal cuidado que le hemos dado a la Tierra, dañando la capa de ozono, haciendo todas esas deforestaciones, bueno, y muchas cosas más. Entonces, si nosotros de manera lógica también vemos lo que existe, podemos entender, señoras y señores, que hay un principio. Hay un principio. Como quisieran algunos que no existiera Dios, hombre, para no tener que rendir cuenta. Y yo quizás pienso en un momento, ¿será que de pronto hasta en nuestro tiempo hemos pensado, ay, caramba, ¿será que sí existe Dios finalmente? ¿O será que esto solamente es una fe? Porque el que no cree en Dios tiene fe en algo debe tener fe. Y yo les digo algo, por ejemplo, ¿cuántos estuvieron presentes en 1492? ¿Alguien se acuerda cuál fue el evento en este año histórico? ¿Qué aconteció en 1492? Descubrimiento de América. Creo que el descubrimiento de América, ¿no? Descubrimiento de América. Yo les pregunto, hermano, de todos esos historiadores, ¿cuántos estuvieron ese día, hermano? ¿Cuántos estuvieron ese día? Entonces, para creer que hubo un descubrimiento de América, se debe tener una fe también, ¿cierto? Ah, pero es que hay evidencia de esto. Bueno, yo les digo que históricamente hay evidencia de que Jesús existió. Fuera del argumento bíblico, históricamente, Josefo Flavio, un gran escritor, este hombre habló, un judío que se hizo romano y estuvo en varios eventos, como en el año 70, cuando Vespasiano, el emperador, con su hijo Tito, Flavio, a mando de Tito, destruyó el segundo templo y vino la diáspora del pueblo judío. Hasta para creer en los descubrimientos científicos y en la historia se debe tener fe porque nadie estuvo allí de los que hoy estamos aquí en esta sala.
O sea, el hombre tiene que creer en algo. Y quien no cree en Dios busca distraer su atención, su fe, a otro lugar, pero en algo tiene que creer. Porque hay gente que no cree en Dios, son ateos, pues tampoco creen en el diablo. Porque si entonces, si no cree en Dios, pero cree en Satanás, entonces este no es ateo, este es satánico. Porque el ateo solo cree que existe lo que se ve, lo que se toca. Entonces, pensando en todo esto, mis estimados estudiantes, pastores, ministros, pensando en todo esto, pues no habría inconveniente para nosotros creer. Entonces, ustedes dirán de qué nos está sirviendo la apologética. Cada día vamos a profundizar más, pero vamos a empezar por entender claramente nosotros mismos la existencia de Dios desde argumentos bíblicos, históricos y científicos naturales por su revelación general. Ya si hablamos de la Biblia, hablamos de la revelación especial. Listo, perfecto. Yo no sé si de pronto hay alguna pregunta frente al tema, algún comentario más, pero les dejo muy claro de que Dios no puede ser manipulado ni sometido a ninguna prueba científica, ni siquiera la Biblia, que es su palabra, que también es una literatura que tiene todos los componentes, figuras literarias, géneros literarios. Ni siquiera su palabra puede ser sometida a un método científico. No se puede estudiar la Biblia bajo un método científico. El único método de estudio es el gramático histórico. Estudiarla a través de la gramática, los idiomas y la historia que ella misma revela. Pero Dios no es sometido a ninguna prueba física. No sería Dios entonces, hermano. Y el humano es muy osado y hasta llegar a caer en ridiculez, tratando entonces de someter a Dios a tales pruebas o a que se manifieste como el humano quiere, cuando Dios se manifieste a su voluntad. Y ya nos dice exactamente por la palabra cómo lo hará y no tiene cambios. Aquí hubo una Pastor, alumna, ¿sí? ¿Quién me habló? ¿Alexander? Alex, sí, pastor. Cuéntame, Alexander. Pastor, pues yo creo que he escuchado, el gran problema es la incredulidad, ¿cierto? Sí, Porque claro. yo viéndolo, por ejemplo, aquí en Marcos 6:5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro el Señor, y estaba Jesús en Nazaret. Dice, el versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea, ellos miraron la grandeza, miraron el poder de Dios, miraron todo lo que hacía nuestro Señor, pero él no pudo hacer, dice allí ningún milagro, o sea, por la incredulidad. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Esto Imagínese usted. Sí, definitivamente. Y precisamente hablamos la clase anterior o una de las clases anteriores, ya no sé si realmente es la anterior, la última o penúltima, pero estuvimos hablando, hombre, que el pueblo de Israel o la iglesia primitiva del primer siglo tuvo la oportunidad de darle la mano a Jesucristo, de darle la mano, de ver la imagen invisible de Dios. Ellos tuvieron la oportunidad y lo mataron. No todos, ¿no? Pero ellos tuvieron la oportunidad, y aunque bueno, ese era el plan, pero imagínense. Salvo que, y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Entonces, para el punto de hoy, para la vida que estamos viviendo, para el tiempo en el que estamos viviendo, hay dos cosas muy fuertes: la fe y la incredulidad. Y se puede decir, no, profe, pero más fuerte es la fe. No, claro, definitivamente sí. Y si yo le dijera que para este tiempo hay más incrédulos que creyentes todavía,
¿Qué dirían ustedes? Sí, pastor, sí, hay más. Sí, Porque yo lo mira que ese tema ya está registrado en las escrituras, donde dicen que los fariseos querían dar muerte a Lázaro también, porque por causa de él muchos creían, o sea, estaban cegados de que a pesar de que veían los milagros o habían personas allegadas a esas personas que querían matar, digamos, a Lázaro, no creían, viendo los hechos, viendo eso, o sea, porque eso es algo que me impacta a mí en la palabra de Dios, de un hombre estar muerto 4 días y salir de allá y las personas no creen, no creen. Eso es algo muy tremendo. Porque la Biblia claramente lo habla, aunque lo habla por un tiempo específico, pero en sí es real, porque eso está escrito. Por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se enfriará. Lo que quiere decir que en vez de que se multiplique la fe, la señal es que se multiplique la incredulidad. Como quisiéramos que eso no fuera así, hermano. Uf, yo también quisiera. Diríamos, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos predicando, estamos preparando ministros, pastores, por ejemplo, estamos preparando teólogos, y entonces todo va de para atrás. Ah, no, nosotros no podemos sobreponernos a lo que está escrito, porque así como dijo Pilato, lo que está escrito, esto está así como quedó, quedó. Cambios no hay, cambios, la verdad absoluta está escrita, y sí, señor, sí, señor. Y por causa de los escogidos, que también está hablando de un tiempo específico, el Señor se apresurará, hermano, por causa de los escogidos. Es decir, que muchos empiezan a perder. Y por este tiempo, hombre, en estos días, a mí me impactó que hay una joven, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero me gusta mucho escuchar esas alabanzas de ella, de ella, no, pues de a Dios que ella hace. Y de pronto son videos, pues yo no veo si el video es de ayer, de hace un año, pues yo entro y empiezo a escuchar alabanzas. Y donde siento que hay como esa conexión del espíritu, porque no todas las alabanzas conectan, uno conecta con ellos, pues uno se goza. Cuando viene una noticia que dice que esta chica se reconcilia con el Señor después de 4 años de haber estado apartada, y yo dije, ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Al menos hay reconcilio, ¿no? Pero tal parece que dentro del ejercicio de esta función como ministro de alabanza, como adoradora, aún estaba apartada realizando la labor. Y entonces decimos nosotros, ay, ¿de aquí qué pasó? No, pues no es de asombrarse cuando estamos ya en tiempos finales. Listo, mis hermanos. Bueno, vamos a dejar la clase por aquí como tal. Bendito Dios. Lo que nos resta de la lección la dejamos para el sábado de 9 a 10. Como ustedes pueden darse cuenta, vamos con un paso a paso, no estamos afanados, no estamos afanados, vamos masticando todo esto. Yo sé que ustedes se están encontrando con cosas que ya saben, que ya conocen, o quizás están aprendiendo, pero lo bueno es la coyuntura que se está haciendo de todos estos temas. El hilo conductor que va llevando estos temas para que usted sistematice o organice este conocimiento que es tan hermoso, los conocimientos teológicos. Entonces, no sé si hay comentarios. Si hay comentarios, con mucho gusto. Y si no, pues, Bueno, hay una parte como para finalizar, sí, relacionada con el tema del crecimiento de la iglesia. Entonces uno analiza que efectivamente el Señor añade cada día a los que van a ser salvos. O sea que el resto que no va a creer en Dios no va a ser salvo. Eso es así de sencillo. totalmente Pero hay seguro. una gran tarea que es la gran comisión que Dios nos encomienda, que nosotros tenemos que ir a llevar ese mensaje de salvación.
Y me refiero a esto porque hay estadísticas ya muy concretas que el mundo ha crecido mucho porque la iglesia primitiva creció de una manera espectacular, pero ahora la iglesia poco está creciendo, la iglesia como tal, quiero decir los verdaderos convertidos. Sí, ¿Cuál es la razón? Que en muchas ocasiones necesitamos 60 cristianos para convencer a uno. O sea, es una tarea, es titánica. Antes se necesitaban 5 para convencer a uno. Cada día es más difícil convencer, aunque la población se aumenta. Y, y se mueren personas cada hora. Hay una estadística de cada minuto de 11.900 personas sin conocer la palabra. Por año, como, no sé, hay una estadística, 295.000 personas que se mueren por no conocer la palabra. Entonces, eso hace que la iglesia, no sé si sea el mismo plan el que estamos hablando, que no permita que muchas personas lleguen a conocer a Dios, o es falta de los ministros de Dios, que no tengan esa capacidad de ir allá a conseguir esas personas. Entonces, es un dilema bastante complejo, pero hay que analizarlo desde el punto de vista en que se pierden muchas almas, y es una, porque sí, nosotros no hacemos la tarea, o porque ellos de verdaderamente no hacen añadidos a la salvación. sí, 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 perfecto, Orlando. Eso me hace acordar que en días pasados, Orlando y compañeros, ya colegas, hermanos, estaba en una charla de pastores que yo creo que yo les comenté y decía un pastor, no, yo es que ya casi yo no oro por cualquier persona así, no, es que dos, así, si no viene a la iglesia, yo ya no oro, yo no me mato, yo ya no me desgasto. Y yo estaba escuchando la conversa en un momento y le digo, no, pero ¿cómo así? Le digo, es que volverse selectivo para orar por algunas personas no nos corresponde, no nos corresponde. O sea, el trabajo de nosotros es servir. Cuando yo me vuelvo selectivo, entonces ya tengo otros intereses entonces. Y pues cuando hablamos, por ejemplo, del capellán como tal, en la formación de capellanes, que los capellanes a veces tenemos una sola oportunidad de interactuar con una persona porque iba de paso, porque la encontramos en el hospital, en alguna institución, una sola oportunidad. Y si de pronto de alguna manera rechazado, yo selectivamente digo, no oro por este, no, miren la cara que tiene. No, no, nosotros estamos para servir y las veces que sean necesarias, orar por una persona, así no sea presente, debemos hacerlo. No nos cansemos de hacer la obra porque, como dice Orlando, de esa manera muy explícita, de hacer la tarea, ¿sí? De cumplir con el propósito. Si nosotros nos cansamos en eso, pues estamos perdiendo, porque Satanás sí no es selectivo. Ay, no, este que está aquí, que se ve como muy bien plantado, yo no me meto con él. No, hay personas que dicen, no, es que si usted lo ve firme, Satanás no se va a meter con usted. No, señor, eso no es cierto. Si lo ve firme, se va a pegar un buen rato. Ahí. Se va a acercar por mucho tiempo. Y como él tiene también toda la eternidad, pues se va a quedar hasta que encuentre algo, ¿cierto? Y si no lo encuentra, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay personas que dicen, no, a mí Satanás, una brujería, quizás no te pueda tocar con una maldición, pero grietas que hay por allí, claro que sí. Por eso la Biblia dice claramente, aquel que esté firme, mire que no caiga. Si yo me vuelvo selectivo para orar y hacer la obra, para ciertas personas estoy viviendo en la predestinación a los que Dios predestinó, entonces estoy tomando un puesto que no me corresponde. No nos cansemos de hacer el bien, ¿cierto? Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado. Y los que estamos para servir, estamos para servir. No es posible que seamos selectivos. No hay cómo. No sé de dónde tomar referencia para ser selectivo de esta manera. Entonces, como dice Orlando, puede ser que no estamos haciendo la tarea o simplemente se está cumpliendo la palabra. Se está cumpliendo la palabra. Pero que se cumpla la palabra
de esa manera, pero que se cumpla en nosotros también, realizando la obra de Dios, la labor. Listo, perfecto. Bueno, mis hermanos, gracias por la asistencia que hoy estuvo exorbitante, desbordante. Bendito sea Dios. No sé si permanecieron todos en la clase, digamos, a ver, si quedaron todos en clase. Lo que yo veo hoy súper importante es siempre, vamos a colocarlo aquí como galería, sí. Lo que yo siempre veo importantísimo es que quedemos claros con la lección prevista. Eso es lo que es importante. Que quedemos claros con lo que hemos visto, con lo que hemos hablado. Que no nos quede ansiedad o alguna duda frente a lo que estamos tratando. Y aunque todavía estamos haciendo una tarea básica, pues cada día esto va argumentando cada vez más. Bendito Dios. ¿Qué dice mi pastor Alexander Carvajal? ¿Qué nos dice la pastora Ruth Morales, Paola, Daisy? ¿Qué podemos escuchar de las siervas del Señor? No, pastor, eso prácticamente es como cuando llega un hombre a mandarse a peluquear y te encuentra el peluquero todo bravo diciendo, si verdaderamente existiera Dios, no habría tantos enfermos, no habría tantas personas aguantando hambre. Empezó a decirle al señor que se iba a peluquear y no tenía respuesta para darle. Y él luego se salió tantico de la peluquería y empezó a pensar, señor, ¿qué le digo a este hombre para que conozca que usted existe? Y se me encontró con un gamincito que estaba totalmente mechudo. Y entró del peluquero, oiga, no hay peluqueros. Entonces el hombre preguntó al peluquero, ¿cómo así? Entonces, ¿yo qué soy? Si hubieran peluqueros, no había tantos niños mechudos en la calle. Entonces él le daba la interpretativa de que Dios está en el momento preciso para hacer la obra en nuestras vidas. Dios se manifiesta de cualquier forma, cuando nosotros permitimos que Él se manifieste. Y empezamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo importante de todo es que nosotros abrir el corazón y podemos contemplar a Dios en todas las facetas de la vida para poder entenderlo y comprenderlo. Es la enseñanza que le daba el hombre al peluquero. Decía, pero ¿cómo es que soy yo? Usted me hacía hace rato la pregunta, ¿cómo fue lo que comió? ¿Me puede comprobar? Son cosas que son... Sí, claro. Debe existir una fe, porque usted me dice, no, yo sí, o al menos mi pastor que no le diga, ah, por aquí en la camisa se le ve que tiene migajas de pan. Digo, ah, entonces sí, porque hay una evidencia, pero hay cosas simplemente que son de fe, y por eso decía, hasta la historia es de fe, porque nadie estuvo cuando bajó Colón, porque cuando hablamos los indios, no, usted háblele de colonización a una persona que pertenezca a una etnia, y lo primero que decir, no señor, eso no fue colonización, no señor, eso fue saqueo, eso fue abuso, para ellos no hay colonización. Yo tengo una profe de bachillerato que ya es del Amazonas, es antropóloga, claro que ella es de bachillerato y es una mujer que está en su fe, pero todavía, pues, o todavía no, ella tiene sus razones. Y cuando estaba en una clase de historia, y cuando yo escucho la cuestión, y yo digo, oye, pero ¿qué es lo que está diciendo la profe? Y le está diciendo al alumno, eso no fue colonización. Para el mundo, para la historia es colonización, pero no, eso fue un saqueo. Eso fue maltrato, porque allí existió violaciones. Entonces dice, vea pues, hasta dónde va la cuestión. Algo argumentalmente cierto, en muchos aspectos, pero para nosotros, la gran colonización. Por ejemplo, en España estaban celebrando en estos días el año o el Día de las Colonias, de la Hispanidad. Y nosotros tenemos un sobrino con Orlando, tenemos un sobrino, Freddy Alberto. Lo tenemos allá y él envió un video, la esposa envió un video donde estaban todas las colonias. Y vean, todos celebrando que los españoles nos conquistaron, pero yo no miré ningún indio celebrando eso, porque para ellos eso no calza dentro de su historia. Entonces, ¿qué tenemos que ver al final? Hermano, que nosotros sí no necesitamos pruebas.
pero sí necesitamos el conocimiento, porque esto nos lleva a mejorar mucho en lo que creemos y en cómo presentamos, cómo hacemos defensa realmente. Y aunque, hermanos, la Biblia se defiende solita, cuando yo hablo de la defensa, es de argumentar frente a personas que en ocasiones no solamente atacan la Biblia, atacan nuestra fe. Entonces vamos a pedirle al pastor Gregorio, que fue el primero que estuvo hoy en sala, hermano. Yo entré 10 minutos antes y él ya estaba esperando. Que ore por nosotros, pastor Gregorio, en esta noche. Bendito Dios. Hermano, Allá desde Buga la Grande. no, Guadalajara de Buga. Ah, bueno. Siempre le Pero envío dice más que está el las, Señor de los siempre Milagros, le pero envío no, más las, ¿qué? Los envíos. No, profe, usted mandó fue para la otra buga, pero usted me dijo, no, esa no es la misma buga. Hermano, siempre el hermano tiene que irse a la otra buga. Y mire, mi hermano, que más se confunden los de Interrapidísimo. Listo, mi pastor. Ore por nosotros, por favor. cuando vaya a enviar algo para acá, acuérdese de Guadalajara de México, entonces es Ah, sí, Guadalajara. sí. Sí, sí, señor. Vamos a orar, hermanos. Amén. Padre, te damos la honra, la gloria, la alabanza y el loor. Gracias por una clase más que nos permitiste estar aquí con nuestro pastor y profesor teólogo Hugo Camejo, con los hermanos, con los pastores. Te doy toda la honra y la gloria, Padre amado, porque qué delicioso y hermoso es estar los hermanos juntos y aprendiendo en armonía. Te doy la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza, Padre amado, porque ay, qué rico es aprender de ti. Eso es un manjar sabroso, Padre amado. Qué rico poder defender nuestra fe, poder defenderte a ti, Padre, aunque tú no tienes necesitas defensa porque tú te defiendes solo, pero muchos que quieren ofenderte, Padre de la gloria. Te damos la honra y la gloria en esta preciosa noche. Ahora que vamos a salir de acá, de esta plataforma, Padre amado, más no de tu presencia. Te pido, Padre de la gloria, que nos lleves en bendición, en paz y en gozo a cada uno de nosotros, Padre de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Te doy la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén, Jesús. Bueno, familia en Cristo Jesús, bendiciones, que descansen. La paz Pastor, de Dios les Cristo, Bendiga a todos. bendiga a todos los hermanos. Muchas bendiciones. Dios les que bendiga. Dios les descansen. bendiga. Amén, amén. Muchas bendiciones. Gracias, gracias. Que el Señor le bendiga.